Eh, Vamos a dar comienzo a la sustentación del trabajo realizado por la estudiante del programa de Ciencia Política, Laura Margarita Espinal Salinas, titulado Movilidad de acceso al transporte público en el barrio La Cruz de Medellín, 2013-2020. Mi nombre es María Rocío Bedoya, yo soy la directora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho. Le doy la bienvenida a Laura y le explico la metodología. Laura tendrá 20 horas para exponer los resultados de su investigación. Luego tendremos 10 minutos para preguntas y con esto daremos por terminada la sustentación. También le doy la bienvenida al profe Juan Pablo Acosta, quien fue el profesor que dirigió este trabajo. Entonces, tiene la palabra Laura. Después de que intervenga Laura, también podrá intervenir el profesor Juan Pablo si desea hacerlo. Y luego pues tendremos un espacio para preguntas. Entonces, Laura, bienvenida. Tienes media hora para tu exposición. Muchas gracias, María. Primero que todo, buenos días para todas las personas que están como conectadas en el espacio. Como bien les decía María, mi nombre es Laura Margarita Espinal Salinas. El trabajo de investigación que realicé tiene como título el derecho a la ciudad en el marco de la ampliación del SIRVA, movilidad de acceso al transporte público en el barrio La Cruz de Medellín 2013-2020. Esta investigación se hizo para optar al título de politóloga y fue asesorado por el profesor Juan Pablo Acosta. Entonces, bien, em, Medellín, como muchas otras ciudades pues, del mundo, a mitad del siglo XX empezó como tal su crecimiento en nuestro contexto colombiano. A Medellín empezaron a llegar como tal personas de diferentes zonas del país. Esto debido como tal a la violencia tan aguda que se veía como tal en las zonas rurales, pero también en la búsqueda de una mejor vida, dadas las condiciones educativas, laborales y demás. En ese sentido, entre los bienes, pues que igual tenía que planearse como tal la ciudad para poder responder a las necesidades de una población que cada vez crece y crece. Tenía pues también que pensarse en un medio de transporte público capaz de, digamos, integrar todas las zonas de la ciudad. En este caso, el SITBA, Sistema Integrado de Transporte Público del Valle de Aburrá, se idea pues como tal a finales de los 80 y a mediados de los 90 pues empieza como tal la función del metro, que es el tren elevado, uniendo pues como tal a la zona norte y zona sur de la ciudad. Em, en el siglo XXI, es decir, en estos últimos años, se ha como tal, digamos, enfocado el SITBA en ampliar más esa red metro a través de rutas que alimenten más ese metro como tal. Entre ellas están pues, los buses que conocemos como el Metrobús, los cables pues, que se encuentran en zonas como el Popular, 12 de octubre, los más recientes que son en el Barrio Enciso, Villatina, y también el tranvía, pero también las rutas alimentadoras, que son rutas de buses colectivos que vienen como tal a digamos, a barrios como La Cruz, en este caso, pues aquí como un puntico, por todas las zonas donde me centré, que es en la comuna 3 de Medellín. La Cruz es el barrio más alto de esta comuna y como otros barrios de la ciudad, a partir pues, del año 2013 empezó como tal a haber un cambio en ese medio de transporte público, centrándonos pues simplemente en colectivos, ¿cierto? Que son las rutas alimentadoras, buses, que en algunas comunas son mucho más grandes, en otras, como este barrio, son más pequeños debido a las vías que tienen. Entonces, en algunas comunas, cuando se hizo el cambio, bueno, cuando ya no esas rutas alimentadoras de buses, eh, o coexisten en ese momento con rutas de colectivos, pues, de empresas privadas, pero en el barrio de La Cruz no coexiste con la ruta pues, privada que había antes, que eran pues, también igual busetas, sino que simplemente llegaron y reemplazaron completamente como tal el medio de transporte público. Entonces, por eso es que nos centramos. Y la pregunta pues, que me hice fue cuál ha sido la relación entre la integración del CIRPA y el goce pleno del derecho a la ciudad en términos del derecho a la movilidad y derecho al acceso al transporte público en el barrio de La Cruz de la comunidad.
Mi objetivo general era poder analizar las transformaciones del transporte público en el marco de la ampliación del siglo en el barrio La Cruz de Medellín y sus implicaciones en el desarrollo de la ciudad. Ahora bien, tomé como tal tres conceptos. El concepto más amplio es el derecho como tal a la ciudad, visto desde que, digamos, eh, plantea Lefebvre y Jordi Borja. Lefebvre, pues digamos que, o bueno, son los dos autores que más han trabajado en el concepto, los que más se conoce que hayan trabajado como tal en el concepto, y hablan de que el derecho a la ciudad es, o sea, nace como tal a esas necesidades y como una reclamación social a todo lo que se requiere en la ciudad para poderla disfrutar. En ese sentido, pues, se empieza a hablar del derecho a la ciudad a finales de la década de los 60, dado que las ciudades venían como tal contemplándose como algo más comercial. En ese orden de ideas, el derecho a la ciudad pues, es un concepto demasiado amplio porque contiene muchos conceptos, o sea, complementa muchos conceptos. Sin embargo, pues en esta investigación lo que nos interesó fue justamente tomar el derecho a la movilidad y derecho al acceso al transporte público. En cuanto al derecho a la movilidad, primero entender que la movilidad es como tal la acción que tiene un sujeto de poder moverse de un lugar a otro. El derecho a la movilidad, entonces, es la garantía que va a tener como tal el sujeto de poderse mover libremente. Incluso en nuestra Constitución Política de Colombia, eso se define como el derecho a la locomoción y es poder transitar libremente en el territorio colombiano. Pero, aunque es un concepto distinto al derecho al acceso al transporte público, se complementa dado que sin el transporte público no se tiene como tal una garantía plena de que se pueda movilizar. Es decir, el transporte público es uno de los medios por los cuales se puede dar la movilidad. Y de hecho, pues también nuestro Consejo de Estado lo habla, y Jordi Boca también lo complementa. Para poder tener derecho a la movilidad, sí o sí hay que tener como tal o garantizar el acceso al transporte público. Ahora bien, esta investigación pues tuvo como tal una ruta metodológica, pues, como tal nos enfocamos en un enfoque cualitativo con digamos, un paradigma constructivista y un método de estudio de caso. Esto en conjunto sirvió como tal, primero para poder acercarnos, familiarizarnos con fenómenos casi no estudiados, es decir, desde la ciencia política sí se ha estudiado como tal el derecho a la ciudad, pero se ha visto más como desde, o se ha estudiado más desde el desplazamiento urbano. Según pues, el estado del arte que realicé, no encontré que desde la ciencia política se hubiese tomado el derecho a la ciudad desde el transporte público y movilidad. Lo han hecho más desde estudios de ingeniería, estudios jurídicos, estudios antropológicos, socioespaciales, pero no desde la ciencia política. Entonces, este tipo de enfoque cualitativo nos permitía, pues, como tal, acercarnos más a un fenómeno poco estudiado, pero además, con el método de estudio de caso, también era poder llegar como tal al trabajo de campo, al lugar pues, que se estaba investigando, no para, digamos, afirmar una hipótesis que se tenía inicialmente, para decir si es verdad o es falso, sino al contrario, o sea, poder interpretar justamente las vivencias de todas las personas que, digamos, hicieran parte de la investigación y demás. Ahora bien, utilicé pues como técnicas la revisión documental, ¿cierto? En esa revisión documental, precisamente revisé documentos de planes de desarrollo municipal entre el 2008 y 2019, el Plan Maestro de Movilidad de Medellín y el Plan Local de la Comunidad de Medellín. Como instrumento para la sistematización de la información, creé pues como tal una matriz en Excel, que es la que vemos aquí en la presentación, dado que pues, los documentos los tenía como tal físicos, eso me ayudaba mucho más al momento de analizar mi información, poder tener, digamos, como tal esos fragmentos que, digamos, me servían para poder llegar como tal a las conclusiones de la investigación y poder como tal redactar el artículo académico. Otra de las técnicas utilizadas fue la entrevista semiestructurada. Esta entrevista pues, la apliqué en dos personas, dos lideresas del barrio que lo conocen desde casi que sus principios. Una de ellas es Reina Misas, una lideresa pues, que como tal estuvo desde el inicio en creación de las guías del barrio, que en estos últimos años no ha estado tan activa en el liderazgo social, pero pues que igual se reconoce por toda la trayectoria que tiene en el mismo.
Y también a Lina Sánchez. Lina Sánchez es otra activista, también conoce el barrio desde los años 90, más o menos. Ella sí es quien, digamos, ha tenido una voz de liderazgo en estos últimos años con respecto al transporte público en el barrio La Cruz y pues otras necesidades básicas que como tal el barrio tiene en los últimos años. En tercer lugar, también utilicé como tal grupos focales. Entonces, la tercera técnica, hubo dos convocatorias. A la primera convocatoria, pues como tal, llegaron personas, habitantes del barrio, líderes, e incluso pues, el presidente de la Junta de Acción Comunal. Y pues como tal, el instrumento que utiliza fue una línea del tiempo, dado que uno de los objetivos específicos de la investigación era precisamente poder describir y examinar cómo ha cambiado el transporte público en el barrio, pero también cuál es la capacidad de elección que tienen los y las habitantes para poder movilizar. Entonces, bien, los hallazgos pues, que como tal encontré en la revisión documental. Primero es que pues, desde el plan de desarrollo del 2008, eh, digamos que ya se veía como tal la necesidad de poder integrar el transporte público en la ciudad, ¿cierto? Ya se hablaba entonces de la necesidad de cambiar los buses o las busetas que, que hemos conocido normalmente pues en la ciudad por rutas que puedan integrar lo que es todo el sistema metro, el sistema integrado de transporte metro, que lo alimente y que además sea como una ciudad más organizada. Además de que uno de los objetivos pues, ha sido como tal la recaudación de dinero mediante un método, en este caso es la cívica, y pues ya se veía entonces como tal desde el año 2008, es por lo que en el 2015 pues ya como tal se lleva a impulsar como tal ese plan de ciudad, pero sobre todo en la zona nororiental, que incluso fue la primera en tener el Metro Plus, pero también en, digamos, empezar a experimentar estos buses a base de gas, pues, que como tal lo complementa o bueno, lo que lleva a cabo, pues, quien lo gestiona es el sábado. Otra, digamos que, o algo más que encontré en esa revisión documental fue como tal la necesidad de ser una ciudad competitiva. Medellín, si bien gracias al metro, ha sido pues pilar para muchas otras ciudades a nivel internacional incluso, y a través de eso también ha querido pues como tal ser una ciudad competitiva, una ciudad atractiva para el turismo. Sin embargo, pues eso es lo que me parece como tal complejo, porque una vez, digamos, trabajando en campo y hablando pues como tal con los habitantes y viendo tal como tal cómo han, digamos, llevado a cabo o cómo llevan su cotidianidad con este nuevo transporte público, pues es la verdad muy fácil. El barrio de la Cruz tiene como tal una sola vía de acceso, ¿cierto? Entonces, al ser una sola vía de acceso, las vías son muy estrechas, además porque es uno de los barrios más altos de la ciudad y el barrio más alto de la comuna, lo que conlleva pues, a que tenga pues, como tal unas lomas impresionantes. Cuando se reemplaza entonces la empresa anterior que se llamaba Cotram y llega pues como tal, sí o sí, estas rutas alimentadoras, son rutas alimentadoras primero muy pesadas para el tipo de vías que hay y segundo son muy grandes para unas vías tan estrechas. Entonces lo ha conllevado durante estos desde el 2015 en adelante a tener pues diferentes problemas porque mientras una buseta bajaba a la otra vía, pues no había espacio para poder transitar las dos rutas, lo que conllevó a que desde los liderazgos precisamente del barrio se hayan ideado pues como tal con el barrio vecino que es La Honda a subir por La Honda y bajar por La Cruz. Eso conlleva a que los tiempos de viaje sean incluso mucho más largos. Pero además de eso, de que al subir las busetas, pues los buses alimentadores por el barrio La Honda, ya pues recogen por allí, incluso las personas que viven en el barrio le dan, y cuando bajan por el barrio La Cruz ya no tienen, digamos, como tal, espacio para los habitantes de la Cruz. Algo que llamó mucho la atención y pues fue con esta línea del tiempo, que fue lo que se hizo como tal en el grupo focal, fue esto, pues
Yo entonces como tal quería describir cómo habían sido los cambios, pero también poder analizar cómo las personas se sentían con los transportes que se habían tenido anteriormente en el barrio y luego de la llegada pues como tal de los alimentadores. Y pues esto me parece, me ayudó mucho pues como al análisis de las imágenes, a la creación del artículo. Y es que, por ejemplo, acá cuando ellos hablaban de Cotramo, dibujaban entonces buses llenos de personas, 40 pasajeros. Aquí, pues, este fue el Chivero, que fue uno de los primeros transportes públicos, por así decirlo, en el barrio. Las personas saliendo, pues, como las vías de tal, como tal. Pero acá, cuando llega el punto de dibujar el transporte después del 2013, hablan, bueno, dibujaban un bus vacío, fuera de servicio, acá también había un bus vacío, fuera de servicio, y llevamos 2 horas así, sí, por lo que les indicaba. Son muy pocas rutas alimentadoras que tienen que dar una travesía por el barrio aledaño y eso conlleva a tener mucho más tiempo de espera, a veces ni siquiera se puede como tal acceder como tal al transporte, pero además de eso es muy distinta la forma en cómo trabaja una ruta alimentadora a cómo trabaja un bus colectivo normal. Una ruta alimentadora, según pues, lo que indicaban como tal los líderes quienes han estado en esos últimos años con todo este tema del transporte público en el barrio, es que al menos pues, los colectivos, pues, entre más pasajeros muevan al día, mucho mejor para el conductor. Mientras que el bus alimentado con solamente circular ya está cumpliendo su función. O sea, no tiene la necesidad como tal de transportar, aunque eso es contradictorio, porque se supone que las rutas alimentadoras fueron creadas precisamente para poder alimentar ese sistema. Algo más que justamente, bueno, para recalcar, el trabajo de campo se hizo pues, entre marzo y julio del 2024, aunque si bien fueron se encuentran en el local, igual yo me acercaba al barrio, tuve pues como tal, Laura, a veces no se escucha. ahí me escuchan. Ay, en ese momento sí, pero lo que acabaste de decir no se te escuchó. Ah, listo, perdón. Bueno, no, que decía que aunque el trabajo realizado, pues fueron pocos encuentros en cuanto a grupos focales y entrevistas, de igual manera, pues yo me acercaba al barrio desde el mes de marzo y justamente tenía como tal conversaciones espontáneas con líderes u otros habitantes del barrio y hablábamos pues, acerca del transporte público. Asimismo, creo que también sirvió mucho porque el año pasado se hicieron algunas audiencias públicas en donde pues se dejaba ver como también ese descontento de la población con el transporte público, dado que son desde el 2013 vienen con este problema de pocas rutas, muchos tiempos de espera, a veces ni siquiera se pueden acceder como tal al transporte y demás. Pero sí quiero recalcar también un problema que se ha ido agudizando y es el problema del transporte informal. Es algo contradictorio porque también en los hallazgos documentales se ve como tal una ciudad que quiere ser menos motorizada. Sin embargo, cuando llegan las rutas alimentadoras, digamos, a la población no poder acceder a ellas, en el barrio se empiezan a usar como tal las mototaxis, que eso ha sido un problema que se ha agudizado incluso después de la pandemia. El barrio incluso en su plan local indica, pues que fue actualizado en el 2014, indica que no hay como tal vías peatonales. Entonces, digamos que transitar por vías estrechas en donde suben y bajan un montón de motos, también digamos que es un gran problema para la comunidad y que también lo recalcaban mucho las lideresas cuando las entrevistaban, porque no hay seguridad. Las personas a veces prefieren como tal, digamos, viajar un poco inseguras, pero llegar rápido a sus lugares de trabajo y demás. Y también se debe tener en cuenta que cuando no hay acceso al transporte público, cuando no hay esa libertad de poderse movilizar, que es algo que no se ve porque tras de todo es un barrio alto, entonces para poderse movilizar sí o sí hay que caminar. Primero es inseguro pues por las tantas motos e incluso buses que van y suben en vías estrechas que no tienen vías peatonales,
Pero entonces también hay que tener en cuenta que pues este derecho a la ciudad no se está gozando plenamente, ¿cierto? Eh, es algo que igual se ha, digamos, llevado al gobierno local y sin embargo, pues ya van 10 años, más de 10 años con un transporte público al cual las personas no pueden acceder y culmino pues diciendo algo pues que decía Borja y es que la ciudad no solamente debe hacer, pues debe ser algo comercial. El ser humano también necesita crear, necesita imaginar, necesita zonas lúdicas. Y en algo que hablaba pues como tal con los habitantes es que muchas veces ellos se cohíben de salir, de poder disfrutar pues como tal de los lugares que tiene la ciudad porque no hay forma de movilizarse. Porque entonces las rutas son muy lentas y entonces si salen un fin de semana deben salir muy temprano y volver muy temprano para, pues si es que encuentran como tal transporte público, porque un taxi por las lomas y hasta eso es algo muy difícil. Y conseguir por otros medios de transporte también es muy complicado. Entonces, digamos que todo ese trabajo llevó a poder concluir de que en el barrio de La Cruz no hay un goce pleno del derecho a la ciudad, dado que no, desde la llegada como tal de las rutas alimentadoras, no hay como tal una garantía de que se pueda acceder a esa movilidad y al mismo transporte público. No quiero decir igual que si las rutas no hubiesen llegado al barrio desde el 2013 las cosas serían completamente distintas. Igual estamos hablando de un barrio alto de la ciudad, donde las vías son muy estrechas, pero sí me parece determinante poder decir que de igual manera desde que llegó las rutas alimentadoras, hubo una decadencia en ese derecho a la movilidad y acceso al transporte público en la ciudad. Y finalizar también pues diciendo que hay algo muy teso que decía, por ejemplo, en las audiencias públicas de una mamá, y era pues, mis hijos tienen cívica, pero de nada sirve que tengan cívica si no pueden acceder a un transporte público. Gracias. Laura, muchas gracias. Le damos la palabra al profesor Juan Pablo Acosta si desea hacer algún comentario o alguna pregunta a Laura. Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que estén bien. Buenos días. Muchas gracias a Laura por la presentación. Estuvimos preparándola también durante estos últimos días. Y bueno, más que una pregunta, pues quisiera también saber si de pronto en el público alguien tiene alguna duda con respecto a la ruta que se tomó o frente a los resultados, en fin, pero yo simplemente pues quería hacer un comentario como de valorar la importancia de este trabajo, los riesgos también, digamos, en términos teóricos que se tomaron por integrar ciertas perspectivas desde varias disciplinas. Y claro, como bien señalaba Laura, pues el tema del derecho a la ciudad evidentemente no es nuevo ni en nuestra universidad ni en nuestro contexto. Sin embargo, la manera en la cual ella lo abordó fue también muy valiente, pues en términos metodológicos. Eh, si hay de pronto alguna pregunta pues, del público, evidentemente yo por supuesto conozco pues, de fondo el proyecto, pero sí quisiera destacar como lo valioso que fue desde la experiencia en estas conversaciones, en estas interacciones que ella tuvo con la comunidad, eh, eh, destacar, digamos, también no sé, la perspectiva pues, que tienen las personas con respecto a este concepto que no aparece anclado directamente en el trabajo, pero que sí está transversal y es precisamente el concepto de desarrollo, la categoría de desarrollo, cómo se mejora entonces la calidad de vida, es solo con asfalto, es solo con más buses, es solo con más rutas. Así que bueno, creo que ahí en el trabajo, pues quienes se quieran aproximar a fondo a esas discusiones pueden luego consultarlo cuando ya esté publicado en el repositorio institucional. Y creo que ahí, digamos que esos dilemas, esas disyuntivas aparecen de manera muy interesante. Entonces, bueno, si, no sé, profe Rocío, si en tu caso, pues, hubo otra persona tiene como alguna duda puntual frente al proyecto. Gracias, Juan Pablo. Yo sí quisiera hacerle varias preguntas a Laura.
Bueno, la primera, bueno, Laura, a mí también me parece muy interesante el trabajo que has hecho, muy valioso esa apuesta, pues, de hacer trabajo de campo, de hablar con la gente, de hacer grupos focales, entrevistas. Me surgen varias inquietudes de tu investigación. Bueno, la primera es sobre el tema metodológico. Tú nos decías que una apuesta por el constructivismo. Me gustaría saber cómo aplicaste ese concepto en tu investigación. Yo lo he trabajado, me ha parecido con Enrique de la Garza, un mexicano que ya murió, eh, me gustaría saber de qué modo lo aplicaste en tu investigación, desde el punto de vista, pues, metodológico. Teóricamente, tú misma decías que, pues, el concepto de ciudad es un concepto bastante amplio. Entonces, me parece que cuando tú dices no hay un goce pleno del derecho a la ciudad, pues yo diría que mejor bajarlo como al objeto tuyo de estudio. No hay un goce pleno del acceso a un transporte, ¿cierto? O el derecho a la movilidad. Aunque yo entiendo pues que son conceptos que estarían ligados pues a ese concepto más amplio de ciudad, pero ahí quiero como que nos amplíes un poquito por qué terminas diciendo no hay un goce pleno del derecho a la ciudad. O sea, ¿de qué concepto de ciudad estás hablando? Porque claro, el concepto de ciudad es demasiado amplio. Ya en en el tema de los resultados de tu investigación, me gustaría saber, antes de que tú mencionaras lo del transporte, no sé si denominarlo ilegal, pero el que no está pues regulado por la ley, eh, ¿qué tanto ha servido en el barrio La Cruz para resolver el problema de movilidad de la gente? Porque finalmente, por lo que uno ve en las grandes ciudades como Medellín, es que pues hay mucho transporte de ese tipo y de hecho muchos ciudadanos y ciudadanas pues vienen acudiendo, por ejemplo, en el caso del transporte que se ofrece a través de redes virtuales, eh, Didi, Uber, ¿cierto? Pero también en el caso de barrios más populares de Medellín, pues pequeñas personas que en sus pequeños carros o a veces grandes ofrecen un servicio de transporte sin que este sea regulado por el Estado, por el gobierno, pero que finalmente pues eso viene ocurriendo frente a una inadecuada prestación del servicio por parte del gobierno local, me parece a mí, ¿cierto? Entonces ahora esa competencia que finalmente uno termina aceptando por necesidad de transportarse. Entonces ese punto de ese tipo de transporte, ¿qué tanta fuerza tiene en ese barrio, ¿cierto? Y si realmente ha podido resolver en parte lo que el gobierno local no ha hecho. Y otra cosa que me llama la atención es que en el barrio La Cruz no hay otro tipo de conflictos, ¿cierto? Por ejemplo, los conflictos más violentos que se han vivido en muchos sectores de Medellín y hasta qué punto esos otros tipos de conflictos que afectan tanto también a los territorios no incide para que este servicio público pues no se preste adecuadamente. Porque, claro, uno sabe que en muchos barrios de Medellín hay conflictos muy fuertes, hay bandas, hay espacios que han sido ocupados por los negocios ilegales y eso también podría de algún modo pues afectar la prestación de un buen servicio en la medida en que mucha gente pues no va a querer prestar el servicio en esas zonas y mejor se va a otras zonas donde haya menos conflicto o sea, entre comillas, menos peligroso. Entonces, te pregunto por eso, porque, claro, yo creo que es muy interesante mirar lo del transporte, pero también es interesante mirar hasta qué punto estos territorios, como el barrio La Cruz, pues han sido objeto también de profundas desigualdades sociales, de muchos conflictos y de qué modo esas desigualdades sociales y esos conflictos también pueden incidir en la garantía de un derecho fundamental como es el derecho a la movilidad, el derecho a acceder a un servicio público como el transporte. Esas serían mis preguntas, Laura. María, muchas gracias por las preguntas. Pues bueno, primero con lo del paradigma constructivista, pues lo tomé más como el ámbito
de poder describir e interpretar pues, como tal las vivencias que tienen los individuos, y pues, como eran como tal objetivos específicos de la investigación. Te Pues, acercas bien al micrófono que a veces no, ya, así me escucho. eso. Ya, perfecto. Listo, no, María, que con respecto al paradigma constructivista, lo apliqué fue pues como tal, dado, digamos, posicionada desde entendiendo pues que el paradigma constructivista como tal permite interpretar y describir pues como tal la vivencia de una comunidad en específico o pues, de unos sujetos en específico. Entonces, como uno de los objetivos específicos de la investigación era pues poder interpretar y describir como tal las vivencias del barrio, pues fue pues, desde ahí donde, digamos, tuve como tal la posición desde el paradigma. Con respecto al transporte informal, es complicado, porque, a ver, o sea, muchas personas, digamos, sí tienden a, pues porque igual ese es un valor adicional, y es o sea, o sea, las motos eh, solamente llegan hasta la parte baja del barrio La Cruz. Sí, aquí está La Cruz, entonces, bueno, la vía, ellos solamente llegan hasta acá. Y aquí las personas deben tomar otras vías pues, alternas, porque acá hay, digamos, ya otro tipo de buses, sean alimentadores o otro tipo de buses pues, que transiten por la zona para que las lleve hasta el centro. Los pasados. Em, Como tal, es, es que se viaja sin seguridad. Entonces, puede que sí, muchas veces se resuelva como tal el problema de que, bueno, podemos movilizar a la gente, pero también muchas veces incluso son quienes, pues, tanta cantidad de motos, igual, muchas personas, muchos jóvenes del barrio han visto en las motos justamente una salida para poder, digamos, subsistir en sus hogares, porque eso claramente les da de comer. Sin embargo, pues habría que mirar también quién de fondo, mm, digamos, lleva a cabo toda esta gestión de las motos en el barrio, que puede ser el gran conflicto. Y entonces, pues siento que igual termina, o sea, sí, por momentos, ayudando con ese problema de movilidad en el barrio, pero al mismo tiempo pues está agudizando el problema de movilidad. Además de que pues es un barrio en donde la gente no tiene pues tanta, digamos, no está bien económicamente, porque de hecho es una de las comunas más vulnerables pues, según los estudios realizados hasta el 2018. Entonces, las motos, digamos, poco han servido porque igualmente siguen incluso pues adueñándose de la vía y demás, ¿cierto? Incluso pues muchas veces con ellos pues también se ha tenido ciertos problemas para poder transitar, eh, o bueno, para que transite pues como tal las rutas alimentadoras. Em, Ya digamos que con respecto a por qué digo que no se goza plenamente del derecho a la ciudad, es por eso. O sea, cuando yo decía que no, pues que no hay no se puede transitar libremente, pues que no siempre, digamos, están los medios para poderlo hacer. De igual manera, eso conlleva, si yo no me puedo mover, no puedo, digamos, acceder, por ejemplo, a un centro educativo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los centros educativos para hacer bachillerato no hay. Hay un centro de salud, pero no es capaz claramente de suplir las necesidades de la comunidad, entonces sí o sí también hay que moverse a centros de salud. También sí o sí hay que moverse hacia las empresas. Entonces, no solamente se está negando como tal el derecho a la movilidad y al acceso al transporte público, sino que eso también conlleva a que otros derechos que también complementan el derecho a la ciudad, precisamente el derecho a la educación, salud y trabajo, sean también negados. Entonces, pero digo, no plenamente, porque el derecho a la ciudad, aunque es el concepto más amplio, digamos que o sea, para poder haber un derecho pleno, pienso yo,
del derecho a la ciudad, se tendrían que garantizar todos los derechos que lo componen. En este caso, hay varios de esos derechos que no se están como tal cumpliendo o no se están pudiendo garantizar. Y bueno, ya pues también con respecto a los conflictos del barrio, realmente el barrio La Cruz es un barrio pues realmente muy tranquilo. Digamos que lo único que conflictúa ahorita, y lo digo pues porque algunas personas entrevistadas decían que de pronto ahorita lo más preocupante en el barrio de pronto sean las motos, por la forma en que se movilizan y por, digamos, los problemas que algunas veces pueden tener con quienes manejan las rutas alimentadoras. Entonces, de pronto eso incluso, o sea, es una abrebocas esta investigación porque por incluso poderse investigar, digamos, ahí también de fondo, cómo repercute también este transporte pues, informal digamos, en el pleno servicio de rutas alimentadoras. Si de pronto eso tiene algo que ver con que no sean tan efectivas, aunque antes igual de que hubiese ese transporte informal, ya las rutas eran insuficientes, pues, o sea, eran un servicio medianamente bueno. Entonces, podría ser pues, como una investigación a futuro. Muchas gracias, Laura. No sé si alguien de las personas que están asistiendo desean hacer alguna pregunta. Gracias, Daniela, Isabel, Gina. Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecemos mucho a Laura por su presentación. Esperemos que este sea el inicio de otras investigaciones que puedas hacer y no el final, porque como tú misma lo dices, ahí salieron nuevas preguntas de investigación, nuevos campos para seguir explorando. Entonces, Daniela, muy interesante tu trabajo. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, damos por terminada esta sustentación. Que Muchas esté muy gracias. bien a todos, con Gracias, mucho gusto, con mucho gracias, gusto. Rocío, Y al felicidades. profe, al pobre Juan Carlos también, Juan Pablo, muchas gracias por el apoyo a Laura. Muy interesante el trabajo. Muchas gracias, María. Gracias a ti, en serio, por tolerar Bueno, el espacio. Que estés muy bien. bueno, Feliz día. Nos vemos. gracias, lo Hasta mismo. luego. Hasta luego. Que estén bien.